Bueno, como de costumbre, hoy es martes del Gocho a las 8, evidentemente. Así que tengo en vivo a mi querido amigo Gocho. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está Florida? Porque aquí donde yo estoy está cayendo un palo de agua brutal, pero espectacular. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo, doctora. ¿Cómo me le va a su distinguida audiencia? Bueno, el clima por estos lados, bien caliente, en pleno ambiente del mundial, aunque ambiente del mundial para los que les queda tiempo para eso. Aquí no hay tiempo para ver fútbol. Eso era en Venezuela que uno se veía los 100 partidos. Aquí no hay tiempo para eso. Aquí hay que Es salir que a no hay currar. tiempo, Pero bueno, mira, no hay tiempo ni siquiera para subirse en una hamaca. Se come a rico. Todo correcto. Así es. pasa y pasa y pasa. Y sabes que quiero abrir contigo el programa de hoy, Ocho, con mataron, perdón, eliminaron realmente el objetivo de el niño guerrero. ¿Lo eliminaron o existe una duda razonable? Porque yo tengo mi posición, pero quiero escuchar la tuya. Después digo cuál es la mía. Bueno, yo soy de la tesis que cuando el presidente de los Estados Unidos publica en la cuenta oficial de Truth Social y lo hace el día que juega Estados Unidos contra Paraguay, en el medio término cuando la gente va a ir a comprar cotufas y cerveza y está todo el mundo desocupado. Y en ese momento el hombre lanza esa bomba y además muestra el video cómo lo vuelven papilla. Y lo dice con nombre y apellido, pero además es que ese sujeto lo habían pasado para el barrio Los Acostados. Unos dicen que el domingo, otros dicen que el martes tempranito en la mañana, y fíjese que la nota de prensa, la publicación sale el viernes en la noche. ¿Qué significa? Que de acuerdo a las opiniones que diera el comisario Simonovic, que habló 3 veces antes de que hablara Trump, Simonovic decía que se produjo un ataque cinético y que lo que había era un pocotón de carne suelta por ahí. Eso dice él. Segundo, si Trump dice que es el tipo, hay varios puntos que yo le doy la razón. Primero, Trump no puede mentir, porque si no usted tuviera a Chuck Schumer, a Hakeem Jeffries, a Nancy Pelosi, a Obama y a todo ese poco de ratas cayéndole encima por mentiroso. Entonces ya lo hubiesen fusilado. Segundo, hay algunos opinadores venezolanos que dicen que el tipo se había fugado, que no sé qué, qué tal. Bueno, yo respeto la opinión de cada quien, pero lo que insisto, lo que yo sí creo es que el presidente Trump no se tira ese cacho de agua para tirar esa escoba, si no tiene los pelos del burro en la mano. Porque, como dice, él pudo haberlos volado y no pasa nada, pero si él saca la noticia y dice el nombre del sujeto, porque tiene la prueba. Y la otra, ¿cómo consiguen que el tipo estaba en el sitio? Es la gran pregunta. Bueno, fácil. A ese tipo lo agarran porque en ese sitio donde estaba, ahí solamente llegaba la cobertura de Dios. Ahí no había cobertura de más nada. Y de la antena de Starlink de Elon Musk. ¿Ok? Y a ese tipo, ¿usted cree que ese tipo le empezaron a seguir el rastro ese día? Ese es un sujeto que debe tener como un año atrás de él. Atrás de todos los teléfonos, atrás de todas las líneas donde se comunica, y lo tenían triangulado, insisto. Y ese sujeto estaba con su antenita, y no eran las antenitas de vinil del intrépido volador, era casualmente el traqueo de su antena de Starlink, que era por donde se comunicaba. Y si a ese tipo le dieron la orden de fuego al dron Reaper MQ-9, que estaba basado en Puerto Rico, que tenía, no sé, 6, 7 horas en estación, volando con la cámara, ¿y usted cree que los sensores de ese dron, qué son?
Ahí hay cámaras infrarrojos, ahí yo le apuesto, porque una cosa es lo que nos mostraron y otra cosa es que en el Comando Sur, que es desde donde se ordena la operación, ahí tenían que haber por lo menos 10 tipos que son unos sabios, que tienen siguiendo el carajo por lo menos 7 meses y que saben cómo se mueve y que saben, no, hasta los latidos del corazón pudieran tener del pájaro ese. Cuando deciden darle chicharrones porque estaba ahí y cuando deciden publicar es porque recogieron restos de los pedazos de carne que quedaron en el sitio y le hicieron la prueba de ADN. Y la prueba de ADN, porque hay que recordar que por ahí este señor Mundaray publica que la mamá y las hermanas de ese tipo la tienen preso la PTJ hace como 2 años. Entonces, ¿qué pasa? La PTJ tenía el perfil de ADN del pájaro. Se lo dieron a los americanos. Y esa gente agarró y seguro que les entregó la prueba de ADN. Fue el respectivo CSI Miami, el señor Horacio Kane, hizo la prueba de ADN y dijo, este pájaro es este pájaro. Esta prueba es hijo de esta señora. Y los tipos tenían la cosa asegurada. Entonces, cuando yo veo tanta gente haciendo esfuerzo por desmentir, es porque, bueno, porque quieren quedar a hacer al presidente Trump como un bolsa. Sí, sobre todo por lo bolsas que es. Entonces, eso es lo que yo veo. Por eso es que yo sí creo que lo pelaron. Créame. Yo pero creo déjame que decirte, déjame decirte algo. Yo, y la gente lo sabe, la gente que me conoce, la gente que me ve, la gente que me sigue, sabe que yo soy trompista y que voté por todo. Pero yo soy más como mecánica, como más estructurada, pues, porque ese es nuestra área. ¿Qué enseña la explosión? La explosión enseña una casa donde le cae un dron que lo que hubiera allí lo hizo puré. Eso no vamos a discutir, pero Estados Unidos estuvo, por ejemplo, en la ubicación de Pablo Escobar y lo monitoreó y lo vimos morir. Tuvo también en Estados Unidos, también estuvo en la captura del Chapo Guzmán, pero también estuvo en lo de Osama Bin Laden, que yo creo que todavía pienso y sigo creyendo que ha sido una de las mejores operaciones que ha tenido Estados Unidos, la verdad, que superada solamente por el 3 de enero. Pero también te quiero decir algo. A veces el presidente, yo no digo que el presidente mienta, no, por favor, y sería incapaz de decir eso, pero que sí puede estar mal informado por tirar una información para decir el presidente Trump es lo máximo, no. Porque fíjate bien, hay otro antecedente con Iván Márquez, por ejemplo. Iván Márquez dijeron que se había muerto, enseñaron hasta un dedo, yo me acuerdo de eso, y 2 años después apareció. Hoy por hoy está preso por una condena de 40 años de 4 militares, 12, no me acuerdo bien si son 3 o 4 militares que asesinó. Entonces, para mí, y no lo digo por molestar a nadie, porque la gente sabe que yo soy trompista, para mí en esta explosión hay una duda razonable. No me han enseñado nada, solamente tenemos la palabra de Donald Trump. Y yo lo que quiero es que estos delincuentes sean borrados de la faz de la tierra. Entonces, esa es la manera como yo lo miro. Yo te escucho y, por supuesto, tienes tus razones, 100% con Trump, tengas o no tengas las pruebas, tú dices que lo mataron. Está bien. Pero yo tenía que preguntarte cuál era tu versión, cómo tú lo veías, porque de verdad que para mí, y me disculpa el público, hay una duda razonable. Insisto, el problema de la duda razonable se acaba cuando la cantidad de hienas que quieren comerse en chop suey al presidente ya lo hubiesen dicho. Así es fácil. Entonces, como diría mi papá, amanecerá el verano. Claro, pero yo, o sea, yo en eso sí soy claro. Es tal la cantidad de tipos que lo quieren ver fallar, que si fuera una mentira, ya lo hubiesen desnudado en plaza pública.
O sea, pero es que tú insistes que yo quiero llamar al presidente mentiroso. Yo no lo quiero decir mentiroso, pero sí, no, sí puedo usted pensar no, que le haya... Usted no. Yo lo que estoy diciendo es que hay una cantidad de personas, y no es por usted, hay una cantidad de personas planteando, por ejemplo, fíjese esta, a Nicola lo recogen, ¿ok? Y se pegan, reconocen los cubanos que se pegan a 32. La leyenda de los que estaban en Caracas dice que pelaron más de 100. ¿Ha salido los cubanos a decir más de 32? No. ¿Han salido los americanos a desmentir? No. Lo único cierto es que ese montón de peluches no existen. Esa es la verdad. Otra. ¿Se acuerda cuando se volaron las lanchas esas que salieron de San Juan de Unare? Cuando comenzaron las operaciones contra los pescadores de pescados cuadrados. Lo único que hay es la toma que los volaron. Y después hay algunas declaraciones de algunos familiares donde llegaron a decir, bueno, no volvió más, no sé qué. Pero hay una duda razonable, pero lo cierto es que los tipos no existen. Entonces, ¿qué pasa? Insisto, cuando Trump solo publica esa parte de la foto, ¿usted cree que no hay tomas en infrarrojo de cuántas personas habían dentro de esa casa? Porque ese era un tipo que cargaba un séquito como de 10 perros cuidándolo. Entonces, en ese ejercicio, ahí tuvieron que haber pasado al barrio Los Acostados por lo menos 15 personas. Nadie está hablando de los 15 y nadie los llora. Pero además, ahí tenían que haber doncellas de la vida alegre, porque eso andaba todo el tiempo ese sujeto en un sangapurri. Y tenía que haber una señora que era la que les cocinaba. Probablemente decidieron lanzar el petardo en el momento en que la señora había salido, no sé, a la bodega del pueblo a comprar una Coca-Cola. Y a lo mejor era el momento en que era la mayor cantidad de villanos juntos y la menor cantidad de víctimas inocentes. Eso puede haber pasado. ¿Usted cree que el Comando Sur y las 3 letras no tienen por lo menos 20 grabaciones en infrarrojo, en la noche, en las comunicaciones? Créame que el expediente legal que debe tener el Comando Sur de ese hecho, nosotros vimos esto, pero el expediente tiene que ser como así de alto, de todas las pruebas, para poder dar esa declaración. Por eso cuando yo veo que hay personas que plantean la duda razonable, bueno, está bien, yo creo en tu duda razonable, pero créame que, insisto, cuando el Pentágono permite que el presidente, porque además no es que la declaración la está dando las 3 letras que se ha cansado de mentir, por ejemplo, no. El responsable del ejercicio es el general Donovan, Marine de 4 estrellas. ¿Usted cree que ese Marine se va a jugar el cuero él para meter una cabra y dejar quedar mal al presidente y además arriesgarse él, su prestigio, su vida y su carrera? No creo. Por eso es que cuando yo veo todo ese poco de desmentidos, es como que la película empezó con la toma de los 10 segundos. No vale. Esa toma de los 10 segundos es un año de trabajo. Otra, por ejemplo, hay gente que me dice, bueno, pero ¿por qué no tomaron al tipo vivo para tomar declaraciones? Que no hace falta, que ese era un malandro. No, sino ¿qué es lo que te podía probar el tipo? Que él tenía contacto con Nicola, ya tienen las pruebas. Que tenía contacto con el conde del Furrial, tienen las pruebas. Que tenía contacto con el Potro Álvarez, que tenía contacto, todo eso lo tienen. Y además, la información de valor por la cual llegan al tipo probablemente la dio el Chicken. ¿Quién dio el código de la antena de Starlink por la cual se conectaba el tipo? Porque el verdadero secreto del negocio no es que Elon Musk vendió al cliente, no. Alguien tenía el código de la antena por el cual
lo estaban siguiendo desde hace una pila de meses. ¿Qué pasa si la antena la dio el Chicken, por ejemplo, y le tenían grabaciones, audios, videos? Por ejemplo, lo que nosotros no sabemos es si hay audios del tipo fuera de la casita, donde lo tienen filmado desde arriba, y tienen fotos, y tienen comparaciones, y tienen tomas de lado, y no sé qué. O sea, no imaginarse que ese tipo a lo mejor salió a fumarse un cigarro fuera de la casa y entró, y la gente lo tenía identificado, y en ese momento es que le dan chicharrón porque es preferible mostrar la explosión de la casa y no los trozos de carne desperdigados. Entonces, por eso es que yo sí creo que le dieron chuleta. Ok. Muerto el perro, se acabó el niño guerrero. Ok, fíjate. Claro que sí. Queda Petrica, porque mataron al niño de Guerrero, pero queda Petrica, que dicen que es el verdadero jefe de, ¿cómo se llama? Este arco minero. Veremos qué pasa por ahí. Fíjate, tengo otro punto que discutir contigo. ¿Qué te parece la llegada de todos estos venezolanos en sus diferentes rangos, de diferentes partidos, llegando a Venezuela, siendo recibidos por unos 50, 60 personas, tú sabes? Cada quien en su momento. Vimos a William Azuaje, vimos a Marrero, vimos al maracucho alto este, que siempre se me olvida el nombre, será Pichirre, no sé. Bueno, toda esta gente que ha regresado a Venezuela, que no los conoce nadie, dígame José Guerra, pues con lo que dijo que no quería que Diosdado estuviera preso, es Cito Parra. Bueno, la cosa es, ¿qué te parece eso? Bueno, dispara, quiero que dispare y dispare fuerte. Estos son individuos que su vida ha sido hacer política en Venezuela, que no se sabe de qué vivían fuera, pero que se sabe mover en ese mare magnum que es el juego político en Caracas, y que de alguna forma tienen flecha con muchos rojos que están dispuestos a pagar lo que sea para comprar impunidad. Entonces hay mucho individuo que está dispuesto a vivir, porque hay tipos que están dispuestos a pagar su impunidad para que estos hagan política, para que lo salven. Por ejemplo, hay que recordar aquella célebre comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional del 2015, que le dio una carta de buena conducta al embajador barranquillero, por ejemplo, que hoy en día lo llevaron por loca. ¿Se acuerda que ese pájaro fue la oposición la que le produjo una carta de buena conducta a ese peluche? Entonces, bueno, hay individuos que deben tener todavía esas conexiones. Y la otra, hay que recordar que los únicos que están comprando impunidad no son necesariamente los actores políticos chavistas. Hay muchos banqueros sinvergüenza, hay muchos testaferros sinvergüenza que necesitan comprar impunidad y están pagando lo que sea por eso. Y a lo mejor son los que están dispuestos a pagar la cuenta de algunos de estos individuos. Entonces veremos qué pasa, porque, por ejemplo, fíjense, falta Rodríguez Chacín, falta Pedro Luis Martín, falta Miquel, así por encima. Pero hay un poco de gente y entre la suma de esos pájaros hay un poco de plata. Y esos tipos están dispuestos a pagar lo que sea por conseguir una flecha para salvarse. Y hay gente que está dispuesta a ofrecer lo que sea con tal de que le paguen la cuenta. ¿Qué pasa? Vivir en los Estados Unidos con un estilo de vida frugal puede costar $10,000 mensuales. Pero a lo mejor un sujeto de estos le dan $3,000 en Caracas y puede vivir con una vida de rey.
Entonces, o sea, hay muchas razones, pero más allá de eso, para mí lo importante es el régimen no persigue a estos señores a los cuales supuestamente le tenían cargos por traición y por una cantidad de cosas. ¿Y por qué no han liberado a los militares y a los policías presos que faltan y a las señoras que todavía están presas? Hay una cantidad de mujeres que tienen 5 o 6 años presos que botaron la llave que no se sabe de ellos. ¿Dónde está Hugo Marino, por ejemplo? ¿Dónde está Juan Carlos Caguaripano? Eso para mí es importante. Por eso es que el retorno de estos sujetos, bueno, que le echen pichón a echar su cuento. Pero para mí lo importante son los que no han liberado. Porque eso sí es... Esta gente, sí, que lo que eran perseguidos, que lo estaban persiguiendo, que los iban a poner presos, no pasó nada cuando llegaron a la Maiquetía. Le sellaron su pasaporte y chao pescado. Y habían pedido supuestamente aquí en Estados Unidos medidas de asilo político, porque pobrecitos no podían regresar. Entonces, no pasa nada con ellos, pero siguen los presos políticos. No pasa nada con ellos, pero el secretario Rubio no obliga a la tutelada a firmar, por ejemplo, un indulto generalizado y chao pescado, y todo el mundo para afuera. Es gota a gota, gota a gota a gota, que la gente se está agotando, y ves los discursos que dicen los funcionarios penitenciarios cuando sueltan a los presos. Hay una frase que me llamó poderosamente la atención que decía, el Estado le está dando una segunda oportunidad. Mira, yo me reí, porque yo dije, ¿hasta dónde el descaro de este Estado, que es un perseguidor, que es un torturador, que asesina, desaparece y juega con los presos y el miedo del pueblo? Ahí estamos, pero el secretario Rubio, y todos los días se lo digo, secretario, por favor, se lo están vacilando en su cara, haga algo, porque cuando tú ves a la esposa de Chaparro salir de decir, se va a morir preso, después de haber pagado 8 años y 6 meses, por decir solamente que su batallón, sus soldados estaban muriendo de hambre. Eso te rompe, por lo menos a mí me rompe el corazón en mil pedazos. No es fácil y no pasa nada. Bueno, a ver, en Venezuela se está produciendo una transición con la menor cantidad de bajas posibles y con el menor trauma. Pero eso no significa que, a pesar de que hay una cantidad de paisanos que ya deberían estar en su casa porque no cometieron ningún delito, pero lo que tenemos que ver es el big picture del juego político. ¿Por qué? Porque la cova del socialismo del siglo XXI, que no es más que una estafa a la sociedad en general, un robo del erario público, una destrucción del país, la destrucción del pasado, el presente y el futuro de los ciudadanos, esa es una realidad. Y si usted ve el juego en la pupila de Trump, para él es más importante destruir el relato que todo lo que lo acompaña. Fíjese. Agarrar y que sea, por ejemplo, la huérfana y el conde del Furrial los que tengan que reconocer que pelaron a Héctor Rutherford. Eso no tiene precio. Que ellos mismos tengan que tragarse el sapo, eso no tiene precio. Entonces nosotros, de alguna forma, tenemos que ver que a los comunistas lo importante no es sacar a los tipos, es destruir el relato. Y yo creo que esa es la primera tarea de Trump y de Rubio. Porque de nada sirve que usted pele los tipos y siempre quedará por ahí un sarnoso chavista que recoge esas banderas para seguir la lucha. Pero si usted destruye el relato porque ellos mismos tienen que reconocer su farsa, esa es la forma de acabar con el chavismo. Lamentablemente hay una cantidad de víctimas que todavía siguen presos, pero lo único que está claro es
que en los últimos 27 años la mejor opción que han tenido para salir a su casa es esta, aunque tengan que esperarse 2 meses más, 3 meses más. Porque para el día 31 de diciembre del año 2025, todos estos señores que han salido, que son más de 700, más los 400 o 500 que faltan por liberar, no tenían futuro, no tenían mañana. Entonces tenemos que ver el medio vaso de agua lleno, que es que hay 700 ciudadanos que están en la calle y que hay 400 o 500 individuos que están más cerca de salir que como estaban el 31 de diciembre. Y la otra, que los carceleros de los 400 y pico que quedan la tienen que pensar, porque eso sí saben que su final está más cerca, que la justicia les puede venir y que la vendetta les puede venir. Entonces, insisto, esto es política. Éticamente es inaceptable, moralmente es inaceptable, pero esa es la realidad del mundo. El mundo es así y el realpolitik es eso. Yo lo veo de esa forma. Fíjate que te voy a llevar un poquito fuera, te voy a sacar un momentico de Venezuela y te voy a traer hacia Estados Unidos. El presidente Trump, bueno, ayer lo felicité porque el domingo cumplió 80 años y celebraron su cumpleaños en la Casa Blanca. ¡Qué cumpleaños! Me impresioné mucho ver, no es igual, yo no sé si a ti te pasa, pero no es igual cuando tú escuchas el himno nacional de tu país, dentro de tu país, que cuando escuchas el himno nacional de tu país fuera en otro país, celebrando X cosas. Es como la emoción es distinta, los hechos son distintos y de verdad que ver lo que vimos a mí me causó una emoción extraordinaria. Pero aparte de sus 80 años, habló de la firma del acuerdo de Irán y que iba a ser una firma electrónica. Háblame de la columna vertebral de este convenio entre estos dos países, donde no van a tener nunca una bomba nuclear. Te escucho. Bueno, yo creo que lo sustantivo es que Trump logró que los tipos sacaran la lengua, porque se estaban burlando, mamaban gallo. Todo el mundo decía que al presidente lo estaban burlando, que le estaban bailando el muñeco, que lo habían tomado por un tonto. Pero lo que mucha gente no entendió es que durante esa tregua, que les daba una semana, que les daba 15 días, que le daba otra semana, ¿qué tal? Y cada vez que los iraníes medio se movían, se los cascaban como retaliación. Trump lo que hizo fue que vació el estrecho de Hormuz y vació el Golfo Pérsico y sacó más de 120 barcos que estaban atascados y sacó más de 120 millones de barriles que los llevó a mercado. Y mientras la gente decía que él era pendejo, que él era bobo. Y fue sacando, y fue sacando, y fue sacando. ¿Y qué pasó? Que primero no violó la ley y el Congreso no lo pudo desautorizar por durar más de 120 días de conflicto. Segundo, no tuvo que declarar guerra en una segunda opción. Tercero, permitió que los iraníes se comieran la luz y le derribaran el helicóptero Apache y le dieron lo que llaman el casus belli y le dieron la perfecta excusa para defenderse. Y en el proceso de la defensa, entonces Trump vino y después de una tregua de, no sé, 60 y pico de días, o lo que fuera, después de esa tregua, entonces ya tenían identificados los nuevos radares, las nuevas plataformas de lanzamiento de misiles, dónde estaban todos los barquitos de la Guardia Revolucionaria. Y cuando los tipos se comieron la luz, venga, el almirante Cooper agarró y les acabó todo. Pero a pesar de eso, entonces los iraníes seguían chicaneando. No, que tú, que tal, que yo soy más bravo, que quítame la pajita de aquí. Ah, sí. Al segundo día vinieron y le bombardearon Teherán. Y le bombardearon
un montón de cuarteles de la Guardia Revolucionaria y se pelaron un poco de pájaros del alto liderazgo que quedaba de la Guardia Revolucionaria. Y después de que le acabaron todo eso, entonces agarró Trump y subió la apuesta en el discurso y dijo, y mañana me tiro todas las plantas eléctricas, las plantas de agua y los pongo a pasar aceite. Y que se terminen de morir de seca, pero me los cargo. Y al tercer día, según la escritura, sacaron los carajos la banderita. Epa, ya va, era jodiendo, ya va, espérate, Donald. Bueno, van a firmar el acuerdo. Bueno, es que no, voy para allá a bombardearlo. No, ya va, espérate. Hasta que los tipos dijeron, los puntos del acuerdo son este y este. ¿Van a firmar? Sí, patroncito. Ah, bueno, ok, voy a echar para atrás el bombardeo. Paró el bombardeo a 4 horas de acabar con todos esos tipos. Los tipos pidieron cacao, se comunicaron. Pezeshkian, que es la única figura del viejo régimen que está vivo, porque a los demás los han pelado. Hay como 3 o 4 capas de liderazgo que han pelado. Cortado eso como si fuera salami. Y Pezeshkian es el único que queda. Y el tipo le dijo, firmas y me aceptas estos términos. Por supuesto que hay una cantidad de detractores que dicen que Trump traicionó a Israel, que Trump se lo burlaron, que Trump no va a cumplir. Hay una cantidad de gente diciendo una cantidad de cosas que me parece que están opinando por las tripas, pero no están viendo la profundidad de lo que se logró allí. Por ejemplo, ¿cuál es la verdad que tenemos hoy? Que por primera vez en 47 años, el liderazgo político iraní reconoce y lo graba por televisión iraní diciendo que aceptan las condiciones de los americanos. Segundo, primera vez en 47 años que aceptan que no van a tener armas nucleares. Aceptan que no van a seguir el plan de enriquecimiento de uranio para armas nucleares. Y aceptan que los americanos vayan a sacar todo ese mugrero que quedó allá. Eso que usted está escuchando, eso no tiene comparación en 47 años. Y entonces ahí me dicen que Trump lo bailaron. No, otra. No solo los clavó porque los tiene aquí con el revólver metido en la nariz, sino que tienen a Scott Bessent que le tiene detenidas las cuentas, le tiene parada la plata. ¿Y qué fue lo que primero que dijeron? No, que nos tienen que dar plata. Y J.D. Vance y Scott Bessent dijeron, para entregar plata tienes que cumplir parte del compromiso. No hay dinero de gratis por adelantado. Y otra, no hay cash. ¿Por qué? Porque todo el dinero que les van a soltar, que de paso es dinero iraní, no es dinero americano, ese dinero tiene trazabilidad. Todo el dinero que le van a soltar tiene trazabilidad, por lo tanto los americanos saben dónde se va a ir a gastar. Y nadie que reciba una transferencia de ese dinero iraní puede ser para hacer marramucias porque de una vez queda rayado y lo bloquea. Entonces una cosa es hacer negocio con cash, que usted puede hacer lo que sea, y otra cosa es que todo el dinero que lleva una píldora de cianuro, que es que si no va para lo que es comida, medicina, educación, suministro, insumos para el país, van a quedar expuestos. ¿Y quién es la corporación internacional que se va a arriesgar a quedar expuestos ahí? Entonces, los tienen agarrados de aquí. Los tienen clavados, no tienen para dónde coger. A pesar de que hay un poco de gente echando pestes. Otra, hay gente que dice, pero es que en Israel están arrechos, ya va. En Israel, como en todas partes del mundo, hay 3 tipos de gente. En Israel hay unos sujetos que son izquierdosos que porque gane la causa socialista no les importa que los iraníes los bombardeen. Hay otros que son ultranacionalistas que para ellos es Israel y el resto del mundo que se muera. Y hay unos terceros
que son unos hombres, unos señores que son patriotas, pero que entienden que están jugando en un contexto internacional y que tienen que entender que hay un Big Brother que manda. Entonces, el perfil de la gente que opina en Israel que tú estás escuchando, ¿cuáles son? ¿De qué grupo de los tres son? Porque, insisto, cada uno de esos grupos tiene una versión, pero depende de la versión que tú escuches. Entonces tú puedes decir, ay, están traicionando a Israel. A mí me parece que no están traicionando a Israel. Pero hay otra cosa muy importante. A mí tampoco. En medio de ese acuerdo, lo que sí es importante es que se está cumpliendo el acuerdo de Abraham. Y se está cumpliendo un acuerdo de Abraham de facto. Porque fíjense que Arabia Saudita no ha firmado nada, pero en la conversación de la negociación, cuando Irán saca la banderita, ¿ok? Ahí estaban conectados todos. Estaba Erdogan, el príncipe de Arabia Saudita, el emir de Qatar, el de Kuwait, el de Bahrein, el de Abu Dhabi, todos estaban en línea. Jordania, Turquía, Egipto, todo ese mundo árabe con los israelíes estaban en línea, escuchando la negociación. Y todos aceptaron los términos que le puso Trump a estos tipos. Entonces usted sabe lo que es que la rendición de estas ratas pase además por el acuerdo de Abraham Impectore. Eso es un logro enorme. Conseguir que toda esa gente acepte a Israel en el juego, sin cogerse más a tiros y buscar es hacer negocio, hacer plata. Eso no tiene tamaño. Entonces, si usted no quiere ver el juego así, bueno, no lo vea. Ese es su problema. Pero a mí me parece que Trump está logrando algo que nadie lo había, ni siquiera se lo habían imaginado. Y a pesar de eso, entonces, hace rato, cuando usted me llama, el crudo está a 72.48. Pero no solo eso, es que cuando empezó la guerra, con un Irán amenazando con tener armas nucleares, el crudo estaba a 67. Hoy, 100 y pico de días después de que Irán le destruyeron la fuerza aérea, la armada, le diezmaron, los tienen sin plata, aceptaron las condiciones y el crudo está en 72.48. Es decir, está apenas $5 por encima de cómo empezó la guerra. Entonces, ¿fue bueno o fue malo? ¿O fue malo? Eso es lo que me queda esta pregunta porque sé que te tienes que ir y yo respeto el tiempo de los demás. Fíjate, ¿qué te parece la actuación de María Corina Machado con respecto a irse a reunir con el secretario de la OEA, que por cierto se cumplen 200 años de la OEA, se va a hacer esa asamblea fuera de Washington, en Panamá, entre el 21 y el 22, y los americanos tienen una moción para rasparse de una manera inédita de la OEA por corrupción. Pero cuéntame, hablemos, te voy a llevar para la parte de cuál es tu opinión sobre que María Corina Machado se reunió con este señor, que evidentemente es comunista, que no está del lado de Trump, o sea, ¿cómo lo ves tú? A ver. Me encantan esos ojitos, tienes ojitos de tristeza. En Venezuela hay dos agendas. Hay la agenda de Trump y la agenda de los que se niegan a alinearse. La agenda de Trump es muy clara. Trump tiene visto el juego venezolano a futuro, donde la aspiración es que Venezuela pase. A ver, Venezuela tiene que producir suficiente petróleo para que nosotros podamos tener unos ingresos y reflotar el país, porque Trump está contando con las reservas venezolanas, las colombianas, las brasileras, las argentinas, para lo que se llama las reservas estratégicas de los Estados Unidos, porque MAGA, Make America Great Again, es tener la garantía de la seguridad energética. Y por eso es que todos estos países están cambiando para la derecha. Segundo, el desmontaje del relato y de la coba chavista lo está haciendo la huérfana. Y eso no lo tiene que hacer la señora Machado. Ese es un sapo que se tienen que tragar estos tipos. Tercero,
Bueno, la señora Machado puede ir a reunirse con el que le dé la gana, y reunirse con el secretario de la OEA es como reunirse con un jarrón chino. Eso es un sujeto absolutamente irrelevante, porque en 27 años se probó que no importa lo que dijera la OEA, eso no valía un toche. Lo único que importó es cuando llegaron los Delta Force, los Night Stalkers, se pegaron a 100 esbirros cubanos y recogieron a Nicola y a la desdentada, y en un acto de magia los pusieron en Nueva York. Eso es lo único que importa. De nada sirvió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Toda esa paja, eso no vale nada. Aquí lo que vale es la decisión política del Catire, la acción decisiva del Pentágono, y que ahora están haciendo caso. Lo que es importante para Venezuela es ver, por ejemplo, que la semana pasada IMSA, la empresa argentina, firmó un memorando de entendimiento para terminar los trabajos en Tocoma. Ayer manifestaron IMSA que comienzan los trabajos en Tocoma, y ayer General Electric firmó el memorando de entendimiento con la huérfana, donde dice, vamos para adelante para echar a andar el sistema eléctrico venezolano. ¿Por qué? Porque Venezuela necesita empleos. Pero para que haya empleo, tienen que haber empresas. Pero para que hayan empresas, tiene que haber energía eléctrica. Porque toda empresa necesita gastar y consumir electricidad. Entonces, así es. Si usted no tiene luz, no hay talleres, no hay tornos, no hay soldadores, no hay bombas. Entonces, más allá de la retórica política, lo importante son los hechos. Y los hechos es que Venezuela necesita generar corriente. Y eso fue lo que vimos esta semana entre IMSA y General Electric. Que eso va a tardar 15, 16 meses. Eso es lo que es importante. Pero además de eso, que la semana pasada se firmó con Shell, se firmó con Schlumberger y le dieron licencia a 10 corporaciones más. Bueno, eso lo que te va a traer es empleos formales en el sector privado. Y la otra gran noticia es que estos sarnosos chavistas están desmontando el Estado, están en el proceso de la reestructuración del Estado, que hay que echar 2 millones de personas a la calle. Entonces, ¿a quién le quería usted clavar ese dardo envenenado? Se lo tienen que tragar los chavistas. Se lo tienen que tragar los chavistas, porque si usted le deja ese muerto, María Corina, la tumban en una semana. Por dos razones. Porque ese 2 millones de personas los tienen que echar a la calle, sea ella o sea el que sea. Pero si los chavistas echan los 2 millones de estos individuos a la calle, ese es costo político de los chavistas. En cambio, si los echa la señora Machado, usted verá a los chavistas pagando cualquier tipo de malviviente para ir a protestar. Y eso le destruye la gestión de gobierno. Entonces, insisto, que se reúna con Bandín, el tipo ese de la OEA, y que se reúna con Guterres, el de la ONU, y que se reúna con el que le dé la gana. Eso no es sustantivo para lo que necesita el país, que es cuadrar las cuentas, tener electricidad, sacar petróleo, sacar gas y desmontar el Estado, echar ese poco de gente a la calle y dar condiciones para que se pueda invertir. Más importante que eso es la sinvergüenzura que hicieron con los cultivadores de arroz. Eso sí es un desastre, porque resulta que le estaba escuchando la explicación a alguien en internet. El arroz importado costaba algo así como $450 la tonelada. El arroz producido por los productores venezolanos era de 420. Pero resulta que estos sinvergüenzas permitieron traer un arroz con gorgojo, pero que además le eliminaron los aranceles. Y al eliminar los aranceles, el arroz con gorgojo importado termina en $380 y reventaron a los productores internos. Eso sí es lo que hay que hablar.
más allá de hablar con ese bolsa de comunista surinanés, ¿qué puede importar lo que diga ese bolsa? Eso lo veo yo. Yo creo que hay cosas más sustantivas de las cuales hay que opinar, que está reuniendo con unos tipos que son irrelevancia absoluta. Una foto, así es. Una foto más. Una foto más. Señores, se nos acabó el tiempo, él se tiene que ir y nos vemos el próximo martes si no sucede algo que realmente nos vuelva a unir en un día que no sea los martes con el Gocho a las 8. Sí, sí va a suceder. Van a suceder dos cosas. A ver. Probablemente al martes que viene ya tengamos la decisión de Perú de la señora Keiko Fujimori, que hasta donde vi esta mañana llevaba 28,000 votos de ventaja. Y sí, la segunda, este domingo es la elección de Colombia y probablemente el doctor Abelardo de la Espriella debe ser electo presidente de Colombia. Esos son los dos. ¡Bravo! Que faltan. Y me quiero despedir contigo porque si yo fuera colombiana, votaría por él. Firme con la patria. Así es. Hasta luego, doctora. Hasta luego, gracias. Igual, buenas noches. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.